Muy buenos días, chicos. El tema para el día de hoy en arte es el guión teatral, ¿sí? Vamos a conocer sus elementos y la estructura que tiene un guión teatral. Primero, vamos a dar respuesta a qué es un guión teatral. Un guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos necesarios para que se pueda dar la realización de una obra de teatro. ¿Sí? Este libreto va a estar dirigido a todas aquellas personas que forman parte de esta puesta en escena. Aquí les van a mencionar los diálogos que van a decir, también la ambientación en la que se va a encontrar el teatro y todo lo demás concerniente a la representación, a esta representación dramática. Vamos a ver cuál es la estructura de un guión teatral. El formato puede variar porque el guión teatral que es ahora, el que vamos a conocer, es muy diferente al de algunos años o al de cómo comenzó el teatro en sus primeras épocas, ¿sí? Esta estructura contiene actos. ¿Qué son los actos? Pues van a estructurar la narración de la obra y su número puede ser variable, es decir, pueden haber obras que tengan 2 actos, 3 actos, 5 actos. Muchas obras modernas suelen dividirse en 2 o 3 actos, aunque hay obras clásicas como es Romeo y Julieta que transcurren en 5 actos. En las escenas vamos a ver que es un acto que está compuesto por diversos cambios de escena que significan un salto en la narrativa, ¿sí? Están asociadas las escenas con cambios de escenario, con cambio de decorado también, con cambio de ambientación. En la dirección de la escena vamos a ver que es la parte más narrativa de una obra de teatro, donde se van a poder describir las diversas acciones que van a realizar los personajes que llevan la puesta en escena. Como sabemos nosotros, los personajes son aquellos que van a realizar los diálogos y las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son las aclaraciones al texto al que acompañan y siempre se va a encontrar en paréntesis y precediendo a un diálogo. Y los diálogos es lo que dice pues cada personaje. Aquí tenemos un ejemplo de un guión moderno. Aquí vamos a observar el acto, la escena, la dirección de escena, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la dirección de escena nos dice, ¿no? Nos dice, Pepe y Ventú van a llevar a Frederique y la ponen sobre el sofá. O sea, indica lo que se va a realizar. Alrededor, el resto. Dice. Alicia un poco más alejada. Inés sonríe embobada hacia el frente. Como podemos ver, en la dirección de escena nos dicen cómo tenemos que estar, en este caso, los personajes o cuál tiene que ser la gestualidad de nuestro rostro. Aquí vamos a ver los personajes que son los que intervienen, su diálogo y la acotación, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí, Dani, entre paréntesis, nos dice a Inés, o sea, nos da a entender que se va a dirigir a Inés y le va a preguntar, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa? Este es un ejemplo de una de estas partes que hemos visto anteriormente en un guión moderno. Ahora vamos a observar y a leer los elementos de un guión teatral. Los guiones, para empezar, tienen el nombre de la obra, que se refiere al título de esta obra escrita. Por ejemplo, La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, ese es el nombre. Es el nombre de una obra teatral que data del año 1635. Continuamos. Tenemos el argumento o la trama. Son los hechos de una obra de teatro, es lo que sucede. Van a conformar el argumento y este argumento tiene que ser claro, debe de tener unidad. Este argumento debe de tener unidad. Cada acción desencadena otra acción. Si no se logra el movimiento, la acción va a quedar desconectada con el resto. Los personajes tienen que ser involucrados también en el conflicto y tienen que tener un patrón de movimiento. ¿Qué cambio? Vamos a ver. Por ejemplo, el argumento
el argumento de la casa de Bernarda Alba en el año 1936. Esta obra trata de una mujer que ha perdido a su segundo esposo, donde ella va a ir y va a tener un luto muy riguroso junto a sus 5 hijas durante un lapso de 8 años. La trama se va a desencadenar cuando Angustias, que es la hija mayor de Bernarda, va a heredar una fortuna y es cortejada por Pepe el Romano. Ese, entonces, es el argumento de esta obra teatral, La casa de Bernarda Alba. Un acto. El acto es una de las partes en las que se va a dividir una obra de teatro. Cada acto está compuesto por cuadros, está compuesto por escenas y se caracteriza por el planteamiento de un problema, el desarrollo, ¿no?, de la situación de este problema y cómo se va a dar fin, cuál va a ser el desenlace de este conflicto. Por ejemplo, todos hemos leído la película tal vez, o hemos leído el libro Romeo y Julieta, del año 1597. Se divide en 5 actos. En el primer acto se va a producir en la Plaza de Verona, donde los integrantes, ¿no?, de estas dos familias, los Montescos y los Capuletos, se ensarzan, pues no tienen una discusión, tienen una pelea, tras intentar separar a sus criados, ¿no? Ese es uno de los primeros actos de esta obra, Romeo y Julieta. En las escenas vamos a ver que es la forma más básica de la estructura teatral. Vamos a ver aquí la unidad de tiempo, el espacio y también la acción. Las escenas tienen un ritmo, también vamos a encontrar aquí un suceso, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de un nuevo personaje, aunque sea por el momento, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo. Siguiendo con Romeo y Julieta, el acto 1 se va a dividir en una serie de escenas, donde van a ocurrir diversos acontecimientos. Por ejemplo, en la escena 4, Romeo Montesco se cuela, ¿no?, en la fiesta organizada por los Capuletos, donde descubre que su amor, Julieta, es parte de su familia enemiga. Como podemos ver en este cuarto acto de Romeo y Julieta, hay un suceso, hay una situación, ¿no?, que es cuando él descubre, pues, que la mujer que él ama es parte, ¿no?, de la familia enemiga, ¿no?, de la enemiga que vienen a ser los Capuletos. Un cuadro. El cuadro es una estructura que se está utilizando en la actualidad de manera independiente. El cuadro está formado por el planteamiento, el desarrollo y el desenlace en sí mismo. Por ejemplo, tenemos en la obra 5 horas con Mario de 1966, se va a producir un soliloquio, ¿no?, una conversación allí, en el que Carmen está frente al ataúd de Mario, que su cuerpo, ¿no?, de Mario está recientemente fallecido, hace poco. El escenario es el mismo de siempre, por lo que el cuadro se produce cada vez que Carmen desaparece, durante unos segundos de escena, o aparece el personaje, pues, para darle el pésame a la viuda, ¿no? Vamos a ver que aquí el cuadro es el mismo, porque en este caso se está velando a una persona, ¿no? Las personas, en este caso los personajes van a ingresar, van a salir, pero el cuadro sigue siendo el mismo. En este caso todo se va a desarrollar en esta escena, ¿no?, donde está el cuerpo de Mario fallecido, pues, ¿no? Nosotros sabemos cómo es que se velan a las personas, igual es como se ha representado aquí en 5 horas con Mario. En los personajes son las personas que actúan en la obra, son los que le dan vida aquí, y ellas están involucrados en el argumento, ¿no? Hemos visto nosotros el guión teatral, donde ellos tienen que estar muy enterados de los diálogos, muy enterados de las acotaciones y de todo el desarrollo de la obra en sí. Los personajes son principales, hay secundarios y también ambientales, ¿no? Los personajes ambientales son aquellos que aparecen según la escena, ¿no? Imaginemos que que se desarrolla esta escena en un mercado. Los personajes ambientales, ¿quiénes vendrían a ser? Las personas que venden, ¿no? Las personas que venden en el mercado, los vendedores, tal vez los ambulantes. Por ejemplo, en la obra de Don Juan Tenorio del año 1844, sus personajes principales son Don Juan y Doña Inés. Luego los otros importantes, ¿no?, vienen a ser los secundarios, son Don Luis Mejía o Don Gonzalo de Ulloa. Y de menos importancia,
don Diego Tenorio, Marco Ciuti, Butarelli o Gastón. Vamos a ver aquí el orden, ¿no? Los personajes. Siempre hay una jerarquía aquí. Y sabemos que los personajes principales es porque a través de ellos se desarrolla, pues, ¿no? Toda la trama. En el diálogo es cada palabra que se va a escuchar en la obra. Es todo aquello que los personajes van a poder decir de manera oral. Son las palabras que nosotros los espectadores vamos a oír. Estén en escena o en off, ¿no? Cuando hablamos de escenas en off o diálogos en off, son aquellas que se van a dar a través de un narrador omnisciente, ¿no? Que es aquel que va a decir, había una vez, por ejemplo, ¿no? Y entra Juana, esa es la voz en off. Por ejemplo, vamos a leer un pequeño diálogo de la obra La Celestina, del año 1499, que es uno de los clásicos del teatro. Vamos a ver, por ejemplo, nos dice, Celestina, que es el personaje, la paz sea en tu casa. Lucrecia, que es otro personaje, Madre Celestina, seas bienvenida. ¿Qué te trae por estos barrios? Celestina, miren, aquí está el nombre y el diálogo. Hija, mi amor, el deseo de todos vosotros, traerte encomiendas de Elicia y ver a tus señoras, la vieja y la moza. Lucrecia, ¿no? Que es la hija. Por eso saliste de tu casa. Me maravillo que no es esa tu costumbre, ni sueles dar un paso que no te traiga provecho. Celestina, ¿más provecho quieres, boba, que el que cumpla mis deseos? A las viejas nunca nos faltan necesidades y como tengo que mantener hijas ajenas, vengo a vender un poco de hilado. Aquí podemos observar los diálogos, ¿no? Es así como se va a encontrar en el guión teatral. Personaje con el diálogo, ¿no? Que es con lo que tienen que decir, lo que tienen que ellos hablar de manera oral. Las acotaciones. Las acotaciones son indicaciones que se van a señalar en las puestas de escena de los personajes. Aquí nos van a indicar las entradas, las salidas, la coloración del escenario, ¿no? Las expresiones también de cada personaje, como sus actitudes, sus ademanes, los gestos de su rostro. Por ejemplo, vamos a seguir con la Celestina. Nos dice, Alisa, miren, esa es la acotación que está entre paréntesis, desde el interior de la casa. ¿Con quién hablas, Lucrecia? Lucrecia, con la vieja de la cuchillada que vivía junto a las tenerias, la que perfuma tocas y hace solimanes, y tiene como 30 oficios más. Conoce mucho de hierbas, cura niños, y algunos le llaman la vieja lapidaria. Lucrecia, dime su nombre si lo sabes. Lucrecia, me da vergüenza, ¿no? Aquí podemos ver la acotación. Puede continuar este diálogo, ¿no? Tal vez diciendo, ¿no? Lucrecia le toma el brazo a Lisa, ¿no? La mira fijamente. Esas son las acotaciones, ¿no? Nos van a indicar qué es lo que tienen que hacer en este caso los personajes para poder hacer mucha más rica esta escena y también los diálogos. Los parlamentos. Los parlamentos son la expresión verbal en forma de diálogo que van a tener los personajes. Son tres tipos. Tenemos el diálogo, el monólogo y aparte. Son también interpretados por un narrador en tercera persona. Por ejemplo, en la obra Hamlet, Príncipe de Dinamarca, en el año 1609, se produce el famoso monólogo, ser o no ser. Esa es la cuestión del personaje Hamlet. Sí, ya vemos que cuando hablamos de monólogo quiere decir que un mismo personaje se va a cuestionar. Se va a cuestionar de algo, pues hablando él solito o ella solita. Bueno, aquí están las referencias, tal vez si por ahí ustedes ya se compartieron en la plataforma para que ustedes puedan investigar, tal vez les ha gustado el tema, ¿no? Aquí están las referencias de donde se ha podido extraer esta información que ustedes han podido visualizar. Y gracias, chicos, por su atención. No sé si tengan alguna duda